yo creo que estas fronteras artificiales creadas entre la historia, la antropología, la sociología, ¿no? En realidad son fronteras imaginarias también, ¿no? Por ejemplo, conozco jóvenes egresados de antropología que pretenden estudiar comunidades afrodescendientes en el presente, ¿no? Todavía, mira, todavía conservamos esa diferencia de que la historia debe estudiar el pasado y la antropología, la economía, la sociología, el presente, ¿no? Mm. Entonces, van a estudiar comunidades afrodescendientes ahorita, en el presente, pero no pueden, o sea, no pueden estudiar solo el presente, necesitan saber el pasado de esa comunidad. O sea, tampoco me estoy refiriendo a que tengan que irse hasta el Big Bang, ¿no? Pero tampoco pueden empezar de nada. O sea, solo el presente y nada más, porque luego meten la pata, o sea, para decirlo con franqueza, ¿no? Meten la pata en pensar que están descubriendo la pólvora en el presente, cuando en realidad son cosas que tienen todo un proceso histórico, ¿no? A veces ese es el problema, pues, de la antropología y la sociología, ¿no? Se olvidan de que son procesos históricos. Lo que ven en el presente tiene que ver también con cosas del pasado, ¿no? Así que yo veo que los chicos que hacen investigación sobre poblaciones actuales, poblaciones afrodescendientes actuales, incluso lingüistas han hecho trabajos acá en el Perú sobre poblaciones afrodescendientes y como el habla de las poblaciones afrodescendientes, necesitan saber de dónde viene esa población, cuál es su raíz, van a los archivos, conversan con nosotros los historiadores, ¿no? Porque se necesita ese diálogo, ¿no? No se puede partir de cero, ¿no? Solo Mm. de lo que se ve en el presente. Mm. Mm. Fíjate que em, pensando en lo que dice Maribel, y para el caso particular de lo que ocurrió en Arica, yo tuve una sensación y seguramente caí justamente en esta sobre enclaustramiento de las disciplinas, cuando las comunidades afrochilenas en el norte ya tuvieron, ¿no? Y me acuerdo que hicieron muchos encuentros, congresos, nos invitaban. Yo fui muchas veces a Arica, estando ya viviendo acá en Santiago, para contar lo que los documentos iban diciendo, las voces de los documentos, las voces de los ancestros. Y eso en algún momento se diluyó en esta sensación de, como dice Maribel, ya es suficiente, tenemos esa memoria armada, nos reconocemos allí, hay un vínculo, hay un cordón umbilical, ahora nos toca a nosotros, los colectivos vivos, entonces eh, armarnos desde lo político, desde lo cultural vivo, y entonces apareció la necesidad de reactivar el baile, la música, la comida, las rutas de esclavos en el valle de Azapa. Y uno tuvo la sensación de que no se necesitó más a la historia, y lo que yo le decía ayer a Montserrat, empezaron a necesitar antropólogos y sociólogos para acompañar este proceso vivo, ¿no? Porque ya la historia estaba, el antecedente fue armado, fue reconstruido, ¿no? Apareció esa voz del siglo XVI, XVII, XVIII, hoy día siglo XX, siglo XXI, se instalaron en otra dinámica. Y yo tomé un poco de distancia, fíjate, porque sentí que, y aquí claro, me puede retar la Maribel o la Paola, que debía entrar la antropología y la sociología, porque ahí metodológicamente quizá tenían más expertise, ¿no? Pero ciertamente estoy de acuerdo con lo que dice Maribel. No se puede empezar de cero y no está acabado el tema, ¿no? Los documentos siguen ahí esperando que hablen. Pero a mí me ocurrió justamente aquello, cierta distancia, para dejar que estos otros colegas entonces hicieran la pega que yo metodológicamente no podía hacer. Trabajar con historia oral, entrar a trabajar con los ancianos, dígame, o encuestas, dígame o cuénteme qué recuerda, dónde nació. Y ahí tuve que tomar distancia. Pero un absurdo.
entiendo que es un absurdo, sí. Claro, como Correcto. no me sentí como, como una actitud legítima de entrar a este activismo que dice Maribel, ¿no? Porque voy a decir una tontera, porque no era afrodescendiente. Y el activismo es propio de las comunidades afrodescendientes. Muchas veces se nos ha dicho, nosotros necesitamos de la academia no solo solidaridad y un buen relato académico, necesitamos además que se casen con la causa, ¿no? Y ahí uno, ¿qué hace, no? Que se case con la causa, porque esta es una causa de visibilización, lo que está ocurriendo hoy día también en Chile, lo que ocurrió en el último censo. No solo se reconoce aymara, se reconoce mapuche, también se reconoce afrodescendiente. Esas son batallas que lograron las comunidades, sobre todo en el norte de Chile, Lumbanga, Oro Negro, por ejemplo. Ya, Bueno, me cierro. es una pregunta muy interesante, más bien una reflexión en proceso, ¿no? La que haces, Rafael, muy pertinente, que yo he tocado muy superficialmente y no tengo realmente una respuesta cerrada, pero me gusta esa imagen del siglo XIX como Kraken entre la historia y la antropología, ¿no? Como dónde ponemos este siglo XIX. Es fascinante, creo que es un siglo que nos dice mucho y nos tiene que decir mucho más, por lo menos a la experiencia afrodescendiente en Bolivia. Se ha trabajado tan poquito y lo que más se ha hecho de los estudios contados que hay son sobre todo del periodo colonial, ¿no? En el 19 está todavía más invisibilizada la cosa y debe tener que ver con esto que menciona Maribel, de que ya la persona tenía que luchar a nivel individual, que antes estaba mucho más organizado a nivel de derechos, normas y demás, entonces el siglo XIX es todo un reto. Hay tres elementos que yo destacaría para la posible respuesta a esta inquietud, Rafael, y es una a nivel de fuentes, por ejemplo. No me voy a detener, puesto que es afroindígena, la temática de hoy, en este caso ya mis colegas han hablado de lo afro. Si tuviese que complementar esta reflexión con la situación indígena, en mi país me referiría, por ejemplo, a la de tierras bajas, a los chiriguanos, a nivel de fuentes. ¿Qué sucede con ellos? Como ellos fueron esclavizados por ley durante un tiempito, unas cuantas décadas al menos, legalmente esclavizados, y luego pasaron una situación de, de esclavitud, como dice Jaime Valenzuela, pero que ya era ilegal, pero siguieron siendo esclavizados y comerciados, a eso me refiero, comprados y vendidos, pero no se habla del tema porque los únicos esclavos son los llegados de África, ¿no? Según la norma. Entonces están en una situación muy particular. Y para encontrar pruebas de este fenómeno del 16, encontramos pruebas, no solamente yo he dicho tímidamente el 18, es verdad, hay situaciones de esclavización guaraní en mi país hasta el siglo XX. Entonces, cuando queremos ver las claves, porque no podemos decir que sea lo mismo, pero cuando vemos las claves de la relación que hay entre patrón y sirviente, y decimos, pero ¿de dónde viene esta costumbre de hacer esto así o de esto así? De la cotidianidad con la que nos criamos, además, y sabemos cómo se manejan esas relaciones, las únicas, o sea, reconocemos los historiadores que eso pasa en el 16 y que hay una norma que lo valida, a pesar de que todo el siglo XIX y los cambios liberales, pero esa norma seguía ahí en los usos y costumbres, que se han recreado en un escenario que ya no se le puede culpar de eso a el régimen colonial, evidentemente, es algo que ha sido recreado nuevamente por los liberales en la República Boliviana y que ha persistido hasta el Estado plurinacional, donde, bueno, han ido cambiando un poco las estrategias, se ha negociado de otra manera, la situación, etc. Entonces, a eso me refiero con romper nuestras miopías, lo que nos provoca miopía más bien, que es como estos cortes que Maribel lo dijo muy bien, dijo, todavía seguimos creyendo en eso, ¿no? Ahí está el segundo elemento, es el de la mirada del historiador. Seguimos creyendo que la historia es el pasado muerto y que la antropología y la sociología son los amigos a los que tenemos que recurrir porque si no, no podemos entender la sociedad presente. Y eso no es así. Realmente creo que más bien, a diferencia o complementando lo que decía Vivi, sería bueno que en muchas consultorías de tiempo presente llamen a más historiadores, porque sería muy iluminador la etnohistoria, que
si algo tuvo de problemático es que nos reducía a lo étnico en cierto sentido y a los purismos y esencialismos, no todo estaba mal, es decir, habían, y no lo digo en un sentido moral cuando digo mal, sino que realmente a nivel metodológico podemos rescatar lo que se hizo para el mundo indígena para tratar de pensar de esa manera, por ejemplo, mundo afrodescendiente, y con esto termino, creo que el diálogo es fundamental, la historia nos llamó a la interdisciplinaridad, al trabajo transdisciplinario más adelante, y lo hemos dicho mucho, pero hacerlo ya es como, ay, tener que conversar con mi colega, con qué método, cómo nos ponemos de acuerdo, eso ya se ha hecho menos, ¿no? Entonces, por ahí va la respuesta. Tiene que haber un diálogo más consciente de que la historia, sobre todo en países que vivimos tanto del pasado, no es por nada, necesitamos conocer desde el activismo eh, lo que ha sucedido antes. Y puede ser hace 3 siglos, o la esclavitud morisca en España, que puede iluminarnos situaciones de acá. Es impresionante cómo el mundo está conectado, la verdad. Ahora, es verdad, yo no tengo la piel oscura, morena, habrá quien me vea más verde que amarilla, que azul, qué sé yo, pero hace unos días atrás conversé con una persona que no conozco, representante de afrodescendencia en Sucre, y me dijo, sí, pero no se preocupe, si usted no es negra, morena, no importa. Queremos que nos cuente algunas cositas que ha podido ir investigando. Y a mí eso me dio una tranquilidad, porque es verdad, si no uno se siente a veces un poco, eh, puede uno identificarse con algo, pero si no te ves así, hay un muro que se impone, ¿no? Entonces, no sé, esa es la respuesta que puedo dar, Rafael.